porque estas dos no hubieran podido, no sabían cómo actuar como mujeres, no sabían cómo comportarse en el Hilton, y son sus amigas las que las guían y le dicen hay que ir a hacer cosas de chicas, y aparecen las enemigas que ellas no sabían que tenían, esas dos, las Vandergeer. Entonces fíjate cómo se va mostrando. En el caso de Titanic también empiezan a aparecer, y aparecen otras pruebas y todo eso. Luego se da el acercamiento, que el acercamiento tiene que ver con este detalle de acá, que es la gran prueba. Si yo aquí tenía claro qué hacer, la gran prueba tiene que ser acá como que cumplir, es decir, llegar al clímax en sí. Y el acercamiento se da justamente porque hay varias situaciones antes de eso que ayudan a enriquecer la historia. En el caso de dónde están las rubias, ¿dónde se da el acercamiento? Por ejemplo, cuando la conquista la periodista. ¿Quién es el que le da el desate de en sí? Porque no se ve, ¿cuál era la misión en sí de estos dos? Era salvar a las rubias, que no las asesinen porque había una amenaza de secuestro. ¿Se acuerdan de eso, no ven? ¿En dónde están las rubias? Esa es la misión, evitar que las rubias sean secuestradas. Por eso se llama la película ¿Dónde están las rubias? Porque, a ver, analicen ese título, ¿dónde están las rubias? ¿Por qué se llama eso? No es solo porque no están en sí en gran parte, pero también tiene que ver con un término que uno ocupa a la hora de secuestrar a alguien. Si se te pierde alguien, ¿qué dices tú? ¿Dónde están? Y la película pues se llama ¿Dónde están las rubias? Hace alusión al tema principal de la historia, que es el secuestro en sí. Porque su trama principal es el secuestro de ellas dos, no es más. ¿Te dieron tono humorístico? Sí. ¿Te dieron cuenta de eso? ¿Alguien lo había pensado así? O sea, la trama principal es el secuestro en sí, por ende esa era su misión, evitar que ellas sean secuestradas. Porque de hecho cuando deciden que alguien las recoge, las lleve, ¿para qué querían hacer eso? Justamente para evitar el secuestro. Porque ellos sabían de que había una amenaza de secuestro. Y estos negritos no tenían idea de qué, porque ellos solamente la misión era llevarlas sanas y salvas y dejarlas en el hotel, y ahí debería acabar su misión. Pero como ocurrió lo que ocurrió y desaparecieron, ellos se vieron obligados a darle más subtrama a la historia. Pero el acercamiento entonces se da aquí. En el caso de dónde están las rubias, ¿en qué lugar? Cuando la enamora la periodista, por ejemplo. Pero ¿qué obtienen de la periodista? La periodista es la que le empieza a destapar un poco la idea de quién es el ladrón en sí, el posible secuestrador. Porque eso no lo sabían ellos, porque ellos no estaban en ese tema. Después de eso, ¿qué otro dato? ¿Dónde más hay acercamiento? La fiesta en la que ganan, bailan y todo eso, y la choca esa, la que es como quien dice, la que se cree menos, no es la que no se valora. La entrada. Es. Karen. Ella, por ejemplo, ella también da un gran dato a la hora de vomitar. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué tan Que quebrada? le Están prestaron. quebradas. Entonces empiezan recién ellos a dar cabos y se dan cuenta de que, ese es el acercamiento. Para eso tú tienes que tener claro cuál es tu conflicto principal a vencer, y ahí tienes que añadirle los posibles acercamientos. O sea, cómo se acerca. Y la gran prueba pues ya es el día D. Obviamente ahí justamente el personaje puede vencer o puede perder, eso ya depende de cómo usted lo esté graficando. No necesariamente tiene que ganar. Por ejemplo, ¿han visto Superman regresa o Superman vs Batman? Por ejemplo, la gran prueba en qué momento se da cuando muere Superman. Porque en teoría lo mata, pero salva a la humanidad o esa ciudad. Entonces fíjense esta diferencia. ¿Queda claro el acercamiento? Y la gran prueba. Obviamente luego viene la recompensa, que es el premio en base a depende de qué obtuvo. Y siempre hay una recompensa así tu personaje muere. Porque si el personaje muere, aún así hay una recompensa. En el caso de Titanic, la gran prueba de fuego se da justamente cuando el barco se empieza a hundir. Y tratan de salvarse. Obviamente muere, pues ya. ¿Y cuál es la recompensa? De que Rose vive, y cuando está en el barco y cuando le cae la lluvia del barco Portugal ahí,
hay un pensamiento que ella agarra y dice, ¿no ves? Empieza a hablar en voz en off, donde dice, viviré por ti, Jack, no sé qué. Y justo se ve cuando saca su mano del bolsillo y ahí está el diamante. Y después de eso, ¿qué se muestra? Que justamente ella triunfó. O sea, que hizo su vida, porque luego te muestra un paneo, no ves, de fotos en caballo, en avioneta y todo. Esa es la recompensa en sí. Y el camino de vuelta, obviamente, es cuando tu personaje ya tiene la recompensa y decide volver. Y obviamente, la resurrección del héroe es decir, este ya quedó como héroe y regresa con el premio, con el elixir acá, otra vez a su mundo ordinario. Pero ese personaje ya no es el mismo. Por ejemplo, si tú entras el primer día de clase versus el último día de clase, ¿eres la misma persona? No, porque ya odias al docente de él. Ya aprendiste cosas que antes no sabías. Ya hiciste mejores con mejores amigas o amigos. Ya encontraste al amor de tu vida o no sé qué. O sea, ya te pasó un mundo en todo ese tiempo. Y en una historia también pues pasa eso. Por ejemplo, en el caso de ¿Dónde están las rubias?, la gran prueba era justamente el tema del desfile y todo eso. La recompensa, ¿cuál fue? Lograr la meta y que además les devuelva su trabajo. Luego de eso, el camino de vuelta, ¿cómo se da? Cuando el uno se reconcilia con su mujer y el otro justamente agarra y logra que la periodista lo ame. O sea, hace la relación formal, entonces perdonar. La resurrección del héroe, ellos dos vuelven a las andadas y regresan con el elixir porque obviamente ya su vida vuelve a la normalidad, pero ya no son los mismos, ahora son los buenos. Toda historia tiene eso. Entonces fíjense que esto es lo que ustedes le van a hacer como parte de la procesual a su historia. O sea, hacen un informe con todo esto y ven dónde está. Si les falta, pues lo tienen que añadir. ¿Queda claro? ¿Queda claro, señor Frankie? Bien, ese es el viaje del héroe en sí. Este sitio web ustedes lo tienen en la plataforma para que lo revisen. Por si no me han entendido, de todas maneras aquí abajo tenemos explicación en este sitio web de qué es lo que pasa en cada punto, ¿no? Entonces ahí abajo lo tienen también. Entonces es importante tomar en cuenta ese detalle, ¿no? Bien, vamos a visualizar un pequeño corto que tiene que ver, Vale, ya lo vimos, ¿no? ¿O no? El cortometraje de Vale ya lo hemos visto, el de la Dakota Johnson. No lo vimos. Bien, vamos a empezar entonces la tarea individual que les voy a dejar el día de hoy. En base a este cortometraje usted tiene que hacerle obviamente los 12 pasos del héroe. Entonces dura 12 minutos, es rapidito y al final lo discutimos, pero lo ideal sería que cada uno pueda identificarlo. Vamos a empezar.
significa eso? ¿Qué le estará diciendo? Ya sabía hablar. ¿Qué es lo que me decías que me faltaba? Carácter, ¿no? Él habla inglés medio. Ahí no. ¿Hablo inglés o no hablo medio? Al de Oxford lo vas a hacer. ¿Te traigo una estrella? Vale. Vale. Carácter. How... Guten. Morning. How are you looking? Oh, it's good. Do you want to give us a hand? Hassan. Do you want to help us? Alba? Do you want to help us cook? Victoria, ¿me ayudas a poner la mesa? Vale. What's vale? What does it mean? Everybody's always saying vale, vale, vale. Vale is for todo. When say it's like well, it just means okay. Oh,